Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Bustos Quintero, soy estudiante de la UNAD, pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá, estudio Ingeniería Electrónica. En este video vamos a desarrollar la práctica número 1 de la materia Software para Ingeniería. Como pueden ver, este es el ejercicio número 1 que nos dice un programa que le ofrezca al usuario la posibilidad de calcular el área de un triángulo con tres métodos diferentes. Así, el programa le debe mostrar un menú con las tres opciones para que el usuario elija el método y a partir de él solicitar los datos que se requieran en cada caso e imprimir el área requerida. Como todos los programas en MATLAB, los iniciamos con clear y clc para borrar las variables que hayan almacenadas y limpiar la pantalla. Aquí inicializamos una variable, la variable OP, la inicializamos en 0 para darle entrada al bucle while. En el bucle le damos el comando display con las opciones de cada uno de los métodos que se van a desarrollar para el área del triángulo y la opción 4 para salir del programa. En la siguiente línea le vamos a asignar por entrada de teclado un valor a la variable OP para ingresar a este nuevo bucle, al switch, que nos va a dar los diferentes casos de selección de la variable OP. En el caso 1, en el caso en que el usuario seleccione la opción 1, el programa va a pedir que ingrese la clave, que ingrese la base en centímetros, la base del triángulo en centímetros, y lo va a almacenar en la variable A. Posteriormente va a pedir que ingrese la altura en centímetros y lo va a almacenar en la variable B. Después vamos a utilizar una nueva variable A mayúscula que nos representa el área, donde tenemos la operación área igual a base por altura sobre 2 y nos va a imprimir en la pantalla el valor que nos dé el área. Le ponemos pausa para que una vez terminada la operación nos detenga un momento el programa para ver el resultado y inicie nuevamente borrando la pantalla, limpiando las variables y solicitando nuevamente al usuario que escoja una opción. En el caso de seleccionar la segunda opción, que es la fórmula de Heron, nos va a solicitar, como pueden ver, que nos ingrese las medidas en centímetros de los tres lados y a partir de ellos, almacenados en cada una de las variables, nos va a hallar el área. Aquí ponemos un condicional if que nos va a analizar si el lado A más el lado B es mayor que el lado C y el lado A y el lado C es mayor que B y el lado B y el lado C es mayor que A. ¿Qué es esto? Esto es una condición que nos analiza la medida de los lados, que como ya sabemos todos, siempre la suma de dos lados de un triángulo es superior al tercero. ¿Sí? En caso contrario, en el caso que se cumpla esta condición, nos va a efectuar toda la operación
de hallar el área por la fórmula de Herón y nos va a graficar en la pantalla el resultado del área. En caso contrario, el programa nos va a decir que los datos no corresponden a un triángulo y se va a finalizar el ciclo y nos va a devolver al menú. En el tercer caso, ya vamos a utilizar un método trigonométrico que nos va a hacer el estudio del triángulo. Primero nos va a solicitar los datos. Dos lados, vamos a trabajar con la fórmula del seno. Nos va a pedir los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Si el ángulo X, ahí es donde va a quedar almacenado, es menor que 180 grados, quiere decir que es un triángulo, entonces ahí va a utilizar la fórmula y nos va a mostrar en la pantalla el área del triángulo. En caso contrario, como en el caso anterior, nos va a decir que los datos no corresponden a un triángulo y nos va a finalizar la operación y nos va a devolver al menú. En el caso 4 nos va a decir que es la opción de finalizar el programa. Entonces ella nos va a desplegar en la pantalla un mensaje que dice fin de programa y cierra el programa. En un caso contrario, en que se le dé una opción, cualquier otro tipo de opción que sea diferente a los números del 1 al 4, nos va a decir que la opción no es válida y nos devuelve al programa nuevamente. Ese es el ejercicio número 1. Esta es la explicación desde el punto de vista de programador. Ahora vamos a hacer la ejecución del programa para ver cómo trabaja. Bueno, como pueden ver aquí dice, este es nuestro menú, nos dice hallar el área de un triángulo según los datos que se tengan. 1, el método tradicional conociendo la base y la altura. 2, el método por la fórmula de Herón conociendo los tres lados. Y el método trigonométrico conociendo dos lados y el ángulo que forman. La opción 4 es salir. Entonces vamos a seleccionar la opción 1. Nos dice, ingrese la base en centímetros. Vamos a ponerle una base 758. Nos hace la siguiente solicitud, ingrese la altura. Vamos a decir que sean 435. Y como resultado tenemos el área es de 164.865 centímetros cuadrados. Le damos enter para continuar y nos regresa al menú donde podemos escoger nuevamente las opciones. Ahora seleccionamos la opción 2. Ya sabemos que para la fórmula de Herón tenemos que conocer los tres lados. El primer lado 14, el segundo lado 28 y el tercer lado digamos 25. Ahí nos calcula el área, efectivamente pues ese es la operación matemática que nos realiza y nos arroja el área como resultado de nuestro programa. Ahora vamos a escoger la opción de que los lados no correspondan a un triángulo. Por ejemplo, digamos 2, 3 y 6. ¿Sí? El primer lado, el lado A, más el lado B no son mayores que el lado C. Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice, los datos no corresponden a un triángulo y nos deja
para salir nuevamente al menú de opciones. El tercer método es el método trigonométrico. Vamos a seleccionarlo. Nos dice que ingresemos el primer lado. El primer lado van a ser 120. El segundo lado van a ser 80. El ángulo formado entre ellos, digamos que sea unos 40 grados. Y aquí nos arroja el resultado del área en centímetros cuadrados. Ahora vamos a probar la opción de que el ángulo sea mayor a 180 grados. 25, 38, y digamos que el ángulo va a ser 185 grados. Nos dice inmediatamente que los datos no corresponden a un triángulo y nos saca de la opción. Ahora vamos a darle la opción 4, que es salir del programa. Listo, nos dice fin del programa y quedamos aquí ya fuera del programa para continuar con la explicación. Este fue el ejercicio número 1. Ahora pasemos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos piden un programa que capture el número de placa y la velocidad de desplazamiento de n automóviles, y con dicha información calcular el promedio de velocidad, determinar qué automóvil se desplaza a mayor velocidad, cuál a menor velocidad y cuántos automóviles tienen una velocidad superior al promedio. Bueno, este programa lo iniciamos nuevamente con la opción Clear, para limpiar las variables que tengamos almacenadas, CLC para limpiar la pantalla. Iniciamos una variable OP en 1, que es la que nos va a dar la entrada al bucle while, y vamos a inicializar una variable X que nos va a servir ahorita en el bucle para almacenar la cantidad de autos que se van a registrar. Bueno, ingresamos con el bucle while. En el bucle nos va a solicitar inicialmente que ingresemos una placa. Aquí la variable es de tipo string, porque pues las placas son alfanuméricas. Posteriormente nos va a iniciar una variable z que va a almacenar la velocidad del automóvil, y posteriormente nos va a dar una opción que nos va a decir: para ingresar otro auto, digite 1 o 0 para realizar los cálculos. Esta es la que nos va a llevar a ingresar los datos de la n cantidad de autos que querramos estudiar. Aquí tenemos la variable x que hablamos al principio. Ya nos va a llevar la cuenta de cuántas veces vamos a hacer el ciclo while para después trabajar los datos más adelante. Después, con los datos que se ingresaron, vamos a crear dos variables. La variable placa, que es una variable de tipo celda, que nos va a almacenar en la posición X el valor que se le vaya dando a la variable Y. Y vamos a un array, un vector de nombre A, que nos va a almacenar el valor de la velocidad según la posición X que vaya en el ciclo. Bueno, siempre que le demos 1, nos va a botar otra vez a este menú, a que ingresemos el número de placa y la velocidad para continuar con el bucle. En el momento en que le demos 0, nos va a sacar del bucle while, nos va a limpiar la pantalla y con estos comandos nos va a desplegar como un cuadro donde nos va a mostrar las variables que han sido almacenadas: el número de la placa, la velocidad de cada
de cada uno de los autos. Esta línea, este comando nos va a mostrar una línea para separar las variables, para separar el cuadro. Aquí vamos a usar un ciclo for para meter ya las variables para que no las imprima en la pantalla, donde en cada posición, mientras iniciando en 1, mientras que tab sea menor que x, que es el valor total de automóviles, nos va a imprimir la placa, que es de tipo carácter, y la velocidad en kilómetros por hora. Aquí en el printf damos este porcentaje s, que es para el string de la placa, y este porcentaje e, que es para el número entero del vector a en cada una de las posiciones de los valores que adquiera la variable tab. Aquí posteriormente nos va a dibujar una línea para separar cada uno de los datos. Posteriormente vamos a hacer un cálculo del promedio del promedio. ¿En qué consiste el promedio? Pues es una variable que vamos a llamar promedio, que consiste en la suma de a, del vector a, de todos los valores que se encuentren en el vector a, dividido en la cantidad de valores. Esa cantidad de valores pues es la cantidad de autos que haya ingresado el usuario. Aquí inicializamos tres variables: variable s, variable b, variable v, que son las que nos van a servir para almacenar los datos de estos comparadores. Estos comparadores los vamos a trabajar en un bucle for, que va a ser un contador que nos va a iniciar la variable i en 1 hasta que la variable llegue a x. Entonces, que compare cuando el valor de a, o sea nuestro vector a, en la posición i sea igual que el promedio, nos almacene el dato en la variable s y le sume 1. En caso contrario, que mire si nuestro valor del vector a en la posición i es menor que el promedio. Entonces el dato nos lo va a almacenar en la variable b y le va a sumar 1. En el tercer caso, el siguiente caso es que la variable a, el valor de a en la posición i, sea menor que el promedio, sea mayor que el promedio, nos almacena el dato en la variable w y le sume 1. Y pues así sucesivamente hasta que hasta que i llegue al valor de x y nos finalice el contador for. Bueno, aquí este siguiente contador for lo vamos a inicializar con una variable j. ¿Para qué lo vamos a usar? Es para conocer la posición en la que está el dato del mayor. Es decir, aquí, cuando j sea 1, nos va a analizar si a1 es igual al máximo de a, al valor máximo de nuestro vector a, o de nuestra matriz a, o de nuestra cadena de datos, de nuestros datos almacenados en a. Si es el máximo, nos lo va a almacenar en la variable u. En caso contrario, arranca nuevamente el ciclo for.
También en este contador nos va a analizar si la variable A, la variable almacenada en AJ, es decir, en A, digamos que en la posición 1, si es igual al mínimo valor de variable en nuestro vector A. Si es igual al mínimo, lo va a almacenar en, en J. ¿Listo? Perdón, lo va a almacenar en T. Una vez hecho estos análisis ya nos lleva a imprimir nuestros resultados. ¿Qué consisten los resultados? Primero, aquí vamos a mostrar en la pantalla cuántos automóviles vamos a evaluar, que va a ser el valor que haya adquirido la variable X durante nuestro ciclo while. La velocidad más alta registrada nos va a almacenar, esto es un valor, lo ponemos como F porque puede ser un valor decimal, con números decimales. Y aquí en este punto nos va a desplegar el valor, o el valor no, sino el número de la placa de nuestro auto. ¿Cómo vamos a llamar las variables que vamos a mostrar? Vamos a, la primera variable que vamos a mostrar, aquí dice, va a mostrar el máximo de A. Y en la segunda variable que vamos a mostrar, nos va a mostrar placa en la posición U, que va a ser la posición que nos haya arrojado en este bucle, que nos haya almacenado y nos haya arrojado, perdón, en este bucle, en la posición U. Esa va a ser así va a ser como nos va a mostrar el número de la placa. Lo mismo ocurre para el siguiente caso. Nos va a mostrar en la primera opción el mínimo del vector A y placa, es decir, la celda placa en la posición T, la posición que haya analizado en, en esta parte del contador. Posteriormente nos va a decir, nos va a mostrar el análisis de las variables que hizo en esta parte del ejercicio, en este ciclo for. Nos va a mostrar cuántos autos están sobre el promedio, cuántos autos están a una velocidad igual al promedio, porque pues si llega a haber un auto en la velocidad igual al promedio y no lo incluimos aquí, no nos va a meter, no nos va a decir que está sobre el promedio o nos va a decir que está por debajo del promedio. Entonces, para completar el programa le agregué esta opción para que nos muestre cuántos autos están por encima, cuántos están en el promedio y cuántos están por debajo. Después nos va a desplegar un mensaje que dice que oprima cualquier tecla para finalizar el programa y listo, ahí nos finaliza el programa, nos da una pausa mientras oprimimos cualquier tecla para finalizar y posteriormente nos va a limpiar la pantalla y las variables que tengamos almacenadas. Ahora vamos a verlo como lo vería nuestro usuario. Lo ejecutamos, vamos a agrandar un poquito esta pantalla. Listo, aquí nos dice que escribamos la placa. Un ejemplo
FHE 248. Escriba la velocidad que sean 38 kilómetros por hora. Aquí nos pregunta que para ingresar, nos dice que para ingresar otro auto oprimamos uno o para eh, efectuar los cálculos oprimamos cero. Bueno, vamos a oprimir uno y vamos a ingresar otro auto. La placa va a ser RT 457. La velocidad 48. Nos vuelve a pedir que seleccionemos ingresar otro o cero para calcular. Vamos a ingresar otro dato que sea NJM, bueno, cualquier dato de placa. 897, otra velocidad 75. Vamos a ingresar un cuarto auto que sea de placa esto tan 789, listo. La velocidad de este va a ser 79, digamos. Aquí ya vamos a decirle 0 para que nos efectúe los cálculos. Como podemos ver, aquí nos muestra el número de placa y la velocidad que registramos en cada uno de los autos que registramos en nuestra tabla. Ahora, aquí nos muestra que se van a evaluar 4 autos. Nos dice que la velocidad más alta registrada es de 79 kilómetros por hora, que corresponde al auto de placa KUT 789. Es correcto hasta ahí. Vamos a ver aquí en la tablita. La velocidad más baja registrada es de 38 kilómetros por hora, que la podemos ver acá, y corresponde al auto de placa FHE 248. Ahí está, perfecto el dato. El promedio de la velocidad es de 60 kilómetros por hora. Pues nos consiguió, nos dio un número exacto. Es de 60 kilómetros por hora. Aquí podemos ver que estudiamos 4 autos, hay 2 autos que la velocidad está sobre el promedio, que son estos dos. Y hay 2 autos que la velocidad está por debajo del promedio. Entonces aquí nos dice que oprima cualquier tecla para finalizar el programa y ahí nos saca del programa. Y este sería el ejercicio número 2 de nuestra práctica. Ahora vamos para el ejercicio número 3. Este ejercicio es muy sencillo. En este ejercicio nos dice un programa donde el usuario pueda ingresar el número de la cédula, almacenarlo en una variable, de manera que posteriormente se descomponga en dos vectores. En uno deben quedar almacenados los números pares y en el otro los números impares, e indicar la cantidad de cada uno de ellos. Entonces, como todos los programas, iniciamos con CLC. Aquí vamos a crear de una vez, de una vez vamos a crear unas variables que son la variable A, que es la que va a pedir al usuario que digite la cédula. Va a ser una variable que la vamos a guardar en tipo screen para poder manejar los datos y separarlos de una forma más sencilla. Aquí vamos a crear otra variable que se va a llamar B, que es la que nos va a contar cuántos caracteres, cuántos dígitos tiene nuestro número de cédula. Y aquí vamos a inicializar dos variables, la variable C y la variable D, para pues unos contadores que vamos a utilizar aquí ya para el estudio de si el número es par o no. Entonces aquí inicializamos un contador
con una variable i que va a ser igual a i a 1 y va a llegar hasta el valor que adquiera b. Vamos a recordar que el valor de b es la longitud, o sí, la longitud de el número de la cédula, la cantidad de dígitos. Para i igual a 1, antes de que llegue a b o mientras que llega a b, nos van a analizar si el residuo, este comando string to doble, consiste en que nos va a revisar la variable a, nuestro string a, en la posición i nos lo va a convertir en un número. Este comando mod, básicamente él nos analiza el resultado de la división entre el primer valor sobre el segundo valor. Entonces aquí, ¿qué hacemos? El residuo de nuestro valor de a en la posición i convertido a número sobre 2. Si este residuo es igual a 0, que nos almacene ese valor en la variable c y le sume 1. ¿Listo? Y el valor de x en la posición c va a ser el valor de a en la posición 1. Con eso nos lo va a convertir aquí nuevamente en dígitos, en números que podamos trabajar con operaciones matemáticas. Aquí ya en un caso contrario de que el residuo no sea 0, pues es decir que no es par, va a ser un número impar, va a ser lo mismo, nos lo va a almacenar en la variable c y esos datos los va a guardar en la posición que adquiera esta variable y. En esta variable y nos va a almacenar los datos en la posición que le diga la variable d como un número, y ese número va a ser igual a la posición de i en nuestro string a. ¿Para qué son este vector x y este vector y? Este vector x y este vector y básicamente son para que nos muestre cuáles son los números que son pares o que son impares en cada uno de los casos. Entonces aquí ya tenemos la respuesta del programa. Después de los cálculos nos va a decir que la cédula tiene estos, es decir, nos va a decir estos 2, 3, según la cantidad de números pares que tenga, y después nos va a desplegar o nos va a mostrar el vector x con sus valores, que fue el que se nos almacenó en este punto. Posteriormente nos va a hacer el siguiente mensaje que nos va a decir cuántos y cuáles son los dígitos impares que tiene el vector, y nos va a decir que oprimamos una tecla para finalizar el programa. Una vez finalizado el programa, pues nos va a limpiar las variables y nos va a limpiar la pantalla. Vamos a ejecutar el programa para saber cómo corre y para explicarlo desde el punto de vista de nuestro usuario. Aquí ya tenemos corriendo el programa. Vamos a maximizar para que sea más claro. Nos pide que digitemos el número de la cédula. Digamos, voy a digitar una cédula, cualquier número, 84
4.512.526. Ese ya es el número que registramos. Aquí ya nos hace el estudio. Su cédula tiene estos 5 números pares y nos muestra los 5 números pares, que son el 8, el 4, el 2, el 2 y el 6. Y tiene estos 3 números impares, que son el 5, el 1 y el 5. Y nos dice que oprimamos cualquier tecla para finalizar el programa. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a ejecutarlo nuevamente para probar con unos datos diferentes, más grandes. Por ejemplo, una cédula que diga, bueno, digamos que tenga todos esos números. Aquí nos va a analizar el número, nos dice que su cédula tiene estos 4 números pares, que son el 2, el 0, el 4 y el 2 nuevamente. Y tiene estos 7 números impares, que son el 1, el 1, el 5, otra vez el 1, otra vez el 5, otra vez el 5 y finalizando con el 5. Entonces ese ya es pues la segunda prueba de ejecución del programa. Vamos a ir a analizar el cuarto ejercicio, que corresponde a un programa que nos permita o que permita a una empresa llevar el control de N productos que saca al mercado. Cada producto tiene un código, una cantidad de elementos producidos, un valor unitario y un número de productos defectuosos. Pues el programa básicamente, ¿qué tiene que hacer? Nos tiene que analizar la totalidad de artículos defectuosos que se fabricaron. Nos tiene que mostrar el código del producto con más artículos defectuosos. Nos tiene que mostrar el producto más producido. Pues el producto más producido, aquí debió faltar, pero debe ser el código del producto más producido. Y finalmente el código del producto de menor valor. Entonces aquí, pues como todos los programas, iniciamos con clear CLC por si hay algo almacenado en nuestra base de variables, o por si hay algo en la pantalla para que lo limpie. Inicializamos dos variables, la variable X y la variable OP. La variable X nos va a servir para llevar la cuenta de cuántos productos se van a estudiar, y la variable OP nos sirve para inicializar el bucle while. Este bucle while nos dice que mientras que OP sea igual a 1, como la inicializamos en 1, y mientras que sea igual a 1, el bucle va a correr y nos va a solicitar para almacenar en la variable A, nos va a solicitar el código del producto, y como es un código, puede ser un código alfanumérico, entonces lo va a guardar en modo de string. En la variable B nos va a guardar la cantidad de artículos producidos. En la variable C nos va a pedir que escribamos el valor unitario de cada artículo y lo va a almacenar allí en la variable C. La variable D, en la variable D nos va a preguntar cuántos artículos defectuosos. Nos va a decir que escribamos el número de artículos defectuosos. Vamos a cambiarle aquí que diga artículos defectuosos. Artículos defectuosos. Artículos defectuosos. Ya después nos va a llamar la variable OP nuevamente y nos va a decir que oprimamos 1 para ingresar otro producto, y o si no 0
para realizar nuestros cálculos. La variable x se va a llevar como inicia en 0. Una vez haga este ciclo, va a poner la variable 0 en el número que la tengamos y le va a sumar 1. Como aquí ya, digamos, la variable queda en 1, nos va a crear una variable que se va a llamar un vector, que se va a llamar def, de defectuosos, en la posición que adquiera x, y va a ser igual al valor que le dimos al número de artículos defectuosos. Eh, Vamos a crear aquí otra variable. Esta es una variable de tipo celda. Lo mismo, en la posición x nos va a almacenar el dato del código del producto que está en A. Vamos a crear aquí otro vector que va a ser cantidad. En la posición x nos va a almacenar la cantidad de productos, de artículos fabricados. Y el precio en el vector valor nos va, en la posición x nos va a almacenar el precio, digamos, de producción de cada artículo. Pues una vez se termine de ejecutar el ciclo while y le demos la opción 0 para realizar los cálculos, ¿qué va a hacer el programa? Nos va a limpiar la pantalla y nos va a desplegar una tabla que pues aquí le damos las órdenes de que queremos que nos muestre. Nos va a mostrar un renglón donde va a decir código, cantidad, pues los nombres de los datos que introdujimos en el programa. Aquí nos va a dibujar o nos va a mostrar en la pantalla una línea como un separador. Posteriormente, para continuar dibujando la tabla, ¿qué va a hacer? Vamos a ingresar a un ciclo for donde vamos a generar una variable que se va a llamar tab. Pues le puse tab por lo de tabla, que va a iniciar en el punto 1 hasta que llegue a x. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imprimir el valor de el código, que es un string. Después va a imprimir el valor de la cantidad, que, que es una variable de tipo entero normal. Después el valor de los defectuosos y el precio. Entonces aquí mostramos qué es lo que nos va a imprimir. Va a ser en la primera posición, nos va a imprimir el código, códigos, que es nuestra celda, nuestra variable de celda, en la posición tab, que adquiera tab, nuestro contador aquí del bucle for. Después lo mismo, cantidad en la posición de tab, def de defectuosos en la posición de nuestro contador y el precio en la posición de nuestro contador. Así nos va a hacer muy sencilla la visualización de los productos que introdujimos por teclado. Después, bueno, aquí una vez nos haga el cuadrito, vamos a crear hacer una suma, que es lo que nos están preguntando aquí en nuestro ejercicio nos preguntan la totalidad de artículos defectuosos. Entonces vamos a hacer una suma de los artículos defectuosos. Este comando no, esta es una variable que se va a llamar total defectuosos, que va a ser igual a este comando suma. Este comando suma nos hace la sumatoria de el vector que esté aquí dentro. Entonces él nos va a hacer la sumatoria de nuestro vector def, que corresponde a los datos introducidos en la variable d, que es
el número de artículos defectuosos. Listo. Esa es la suma. Ahora, nos pregunta que nos preguntan el código del producto con más artículos defectuosos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos este ciclo for que lo vamos a iniciar, que vamos a inicializar y en un valor 1 y nos lo va a analizar cómo es el código, necesitamos saber cuál es el código o en qué posición de nuestro vector def está el código del artículo más defectuoso que sacaron con más defectos, artículo más artículos defectuosos producidos. Entonces el que va a hacer nos va a analizar nuestro vector def en cada una de las posiciones y si es igual al máximo valor de ese vector. Y si lo es, lo va a almacenar en la variable y lo vamos a tener ahí almacenado para utilizar ese valor más adelante. Ya lo mismo aquí en este ciclo for nos va a analizar. Vamos a iniciar el contador en 1, lo mismo, hasta que llegue al valor de x, que el valor de x es la cantidad de artículos en producción que pusimos. Y lo va a analizar el vector de cantidad. El vector de cantidad es el que va a ir almacenando los datos que le pongamos en cantidad de artículos producidos. Entonces ahí lo va a almacenar. Y lo mismo, cuando cantidad según la posición, en la posición J, sea el máximo de este vector, nos lo va a almacenar en la variable Z. El siguiente bucle que va a ser para ver cuál es el producto de menor valor. Vamos a ver el producto de menor valor, entonces vamos a utilizar nuevamente un buclecito, un contador for que va a inicializar en 1 la variable k, vamos a utilizarla para definir el contador. Entonces, cuando valor en la posición k sea igual al mínimo de valor, es decir, al mínimo que tenga este vector, estos son el mínimo y el máximo, son comandos que ayudan mucho en MATLAB porque pues nos ahorran una cantidad de operaciones. Cuando sean el mínimo de este vector, entonces nos lo va a almacenar en la variable w. Y listo, ese va a ser todo el estudio para contestar nuestras preguntas. Entonces, ¿qué nos va a mostrar el programa al finalizar? Nos va a imprimir pues cuántos productos hace o sea, cuántos productos almacenamos. Vamos a ver, vamos a cambiar esto. Se van a almacenar, se van a almacenar datos se van a almacenar los datos de aquí vamos a declarar nos va a mostrar qué es lo que el número de datos. Se van a almacenar los datos de tantos productos diferentes. Se van a almacenar los datos de tantos productos diferentes. Aquí vamos a decir que cuántos productos vamos a almacenar en nuestra tabla o cuántos productos almacenamos.
no, se almacenaron, se almacena, se almacenaron, se almacenaron los datos de tantos productos diferentes, que va a ser el valor de X. Posteriormente nos va a mostrar un mensaje que va a decir que se fabricaron un total de tantos artículos defectuosos y nos va a mostrar el valor de total defectuosos que lo calculamos en esta parte del programa. Posteriormente, ¿qué va a hacer? Nos va a mostrar el código del producto más defectuoso. Entonces, como es un string, tanto el por ciento lo acompañamos de la letra S porque es un string. Y nos va a mostrar también cuántos artículos fueron. ¿Listo? Entonces, en códigos va a buscar códigos en la posición Y, que fue la que definimos en la parte de arriba del bucle, en esta parte, donde va a estar almacenado el dato del más defectuoso. Y el máximo defectuoso, el valor máximo que utilizamos para no hacer tanta operación, o pues esta es una de las herramientas que facilitan el trabajo. El valor máximo de nuestro vector def. Ese va a ser lo que nos va a mostrar en ese renglón. Posteriormente, el código del artículo más producido. Lo mismo, un string nos lo va a revisar, nos va a mostrar nuestra variable celda en la posición z, que es la que se define en el ciclo for anterior, y el máximo de la variable cantidad del ciclo for que nos define la variable z es este. Entonces, este valor en el que j sea igual a la cantidad máxima al valor máximo de cantidad, entonces lo va a almacenar en z. Ese es el valor de la posición que nos va a mostrar aquí en la celda códigos. Lo mismo va a ser para los demás puntos de donde vaya a imprimirnos un código. Nos va a imprimir el artículo de menor valor, o el aquí arriba era el artículo más producido, el artículo que más se fabricó. Entonces aquí vamos a analizar cuál es el máximo de nuestro vector cantidad. Aquí el mensaje nos muestra entonces el código en la posición W, que la definimos en el último for que pusimos en nuestro programa, que es el valor que es igual al mínimo de nuestro vector valor, y lo va a mostrar en la posición esa es la posición en la celda. En códigos, que códigos es una celda, aquí va entre llaves, entre corchetes, perdón, porque es el valor alfanumérico de una celda. Es una celda lo que estamos trabajando, no un vector ordinario. Posteriormente entonces nos muestra el valor mínimo, el mínimo de nuestro vector valor, y los mensajes de oprima cualquier tecla para finalizar el programa, espera hasta que oprima la tecla, y clear CLC para borrar variables y borrar lo que haya impreso en la pantalla. Esta es la explicación del cuarto ejercicio, perdón. Vamos a mostrarlo en ejecución. Entonces aquí nos dice que escribamos el código del producto. Vamos a hacer cortico, digamos que sean códigos de 3 dígitos no más, pues para ensayar. Vamos a poner los alfanuméricos AS2, digámoslo así. Ese va a ser el código
La cantidad de artículos producidos van a ser 52. El valor unitario van a ser 1000 pesos. 1000. Escribe el número de artículos defectuosos. Vamos a poner que nos sacaron 6 artículos defectuosos. Aquí nos pregunta, ingresa 1 para ingresar otro producto, 0 para efectuar cálculos. Vamos a ingresar 1. Otro producto, vamos a hacer un código que sea, digamos así, E4T. Escriba la cantidad de artículos producidos. La cantidad de artículos producidos que sean 841. El valor unitario que sea 200 pesos. Escriba el número de artículos defectuosos. Aquí nos dice que los defectuosos, si se fabricaron 800, que sean 47 defectuosos, hartos. Ahora vamos a ingresar otro producto 1, entonces otro código, vamos a ponerlo, digamos así, con una K. Escriba la cantidad de artículos producidos. La cantidad de artículos producidos, que sean esos. No, pongámosle menos, 650. El valor unitario, que sean 450 pesos. El número de artículos defectuosos, que sean 20. Listo. Entonces ya tenemos esos datos. Ingresemos un último dato, que sean 4. El código del producto va a ser digamos, ese, listo. La cantidad de artículos producidos, 254. El valor unitario, que este va a ser, digamos, 874 pesos, va a ser el más costoso, creo. Y el número de artículos defectuosos, vamos a decir que a él solo se le salieron 2 defectuosos. Listo. Aquí vamos a oprimir 0 para realizar nuestros cálculos. Como estaba en el programa, aquí nos debe mostrar una tablita con nuestros datos. Ahí la tenemos. Estos son los datos que introdujimos ahorita. Vamos a ver. El código AS2, 52 productos, 6 defectuosos y el valor es de 1000 pesos. Entonces, bueno, aquí nos dice, aquí lo que modificamos, se almacenaron los datos de 4 productos diferentes. Se fabricaron en total 75 artículos defectuosos. ¿Dónde están los 75? 6 y 47, 53 y 20, 73 y 2, 75. Ahí están. El código del producto más defectuoso es E4T. ¿Dónde está E4T? Y 47 defectuosos. Ahí están, 47 artículos defectuosos. El código del artículo más producido. Uy, es el mismo, nos coincidió en los tres. E4T, con un total de 841 artículos. Y el precio es el mismo, el E4T, con un costo de 200 pesos por artículo. Pues esa es una explicación del programa en ejecución. Ahí está, y dice que oprima cualquier tecla para finalizar el programa. Oprimimos cualquier tecla y nos finaliza el programa. Ahora quiero hacer una prueba nueva, probarlo nuevamente. Porque pues no me gustó que salieran todos los del mismo valor. Todos con los mismos datos. A ver, qué quería yo modificar algo.
Vamos a ejecutar nuevamente el programa. Vamos a ingresar los datos nuevamente. Otra vez un dato 25O, el código, número de productos tan, el valor unitario tan, el número de artículos defectuosos 6 tan, y vamos a ingresar un nuevo producto. El código va a ser, digamos así, la cantidad de artículos que este vaya a ser el más producido, eso tan, el valor unitario, listo, se va a hacer el más costoso, el número de artículos defectuosos 8, listo. Vamos a ingresar otro dato, listo, vamos a poner la cantidad de artículos producidos, eso, el valor unitario que sea, que este sea el más económico, 100. Y vamos a hacer que, bueno, vamos a dejarle así, 9 defectuosos. Vamos a ingresar un último artículo con el código tan, digamos así, una cantidad de tantos, no, el valor unitario, este, y que este sea como el más económico. Ah, no, perdón, el menos defectuoso. 0 para los cálculos. Ahí nos muestra nuestro cuadro con los datos que introducimos. Si ven que no importa la extensión del código, tenemos dispuesto el espacio para almacenarlo. Aquí tenemos los datos. Entonces el producto más defectuoso fue el código 1157T con un total de 9 defectuosos. El el artículo más producido fue el 15GF con una cantidad de 3224 artículos. Y el artículo de menor valor fue el 1157T, igual, que nos cuesta a 100 cada uno. Entonces esa es la segunda prueba. La primera nos salió como todo lo mismo, entonces no se veía muy bien. Y esta es básicamente la demostración, la explicación en cuanto a términos de programador, como a términos o como a vista desde el punto del usuario de las prácticas, de la práctica número 1, los 4 ejercicios de nuestra materia software para ingeniería. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Alberto Bustos Quintero, como ya les había dicho, y hasta la próxima.